El año pasado tuvimos la novedad de Cristo Vive, ¿no? Este año, en realidad, como consecuencia del Sínodo de los Jóvenes que se desarrolló en el año pasado, en el 2018. Un momento muy fuerte y un documento también muy fuerte, muy importante del Papa Francisco, que le habla a los jóvenes y a todos en general. Nosotros queremos compartir con ustedes ahora a muchos jóvenes que se reunieron en Roma para seguir reflexionando sobre Cristo Vive hace muy poquitos días. Así que veamos cómo ellos invitan a otros jóvenes a leer y a hacer parte de sí Cristo Vive. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tere Ramos y vengo representando a la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y queremos invitar a todos los jóvenes a que se acerquen a leer la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, Christus Vivit. Esta exhortación que nos hace reforzar que Cristo está vivo y que sobre todo quiere que nosotros los jóvenes estemos vivos. Yo soy Natalia, de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, y quiero decirle a todo joven que esta carta del Papa Francisco es para ustedes, no solamente para los jóvenes que estamos dentro de la iglesia, para todos. Es esperanza para todos, porque Dios nos ama a todos, no importa quiénes seamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaúr, también representante de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y te queremos invitar a ti, joven, a que puedas leer esta carta de amor, recordando como una parte de que dice el Papa Francisco en la carta, que seamos jóvenes que enciendan la luz en la noche de otros jóvenes. Es muy importante que cuando la Iglesia produce un documento, eso no quede en los papeles, que seamos capaces de llevarlo a la vida. Y este documento del Papa Francisco sobre los jóvenes es muy importante que lo tomen los jóvenes, como veíamos recién, y ellos mismos lo vayan replicando, continuando, llenándolo de su manera de ver las cosas y de su manera de transmitir. Por eso me parecía muy importante esto que hemos compartido ahora, ¿no? Sí, como hablábamos con el Padre Lucio también, ¿no? Los documentos, la palabra del Papa trasciende los papeles y además se encuentran en el mundo vivo, ¿no? En el mundo, en este caso, de los jóvenes que quieren compartirlo con otros jóvenes y que quieren promoverlo. Una excelente propuesta también del Dicasterio de los Laicos de la Familia allí en el Vaticano, que invitó a todos estos jóvenes también a reencontrarse, porque ellos estuvieron en el sínodo el año pasado y ahora vuelven a verse para hablar sobre el documento y volverán a sus países, a sus casas, a sus comunidades con el espíritu renovado también. Muy lindo ver chicos jóvenes hablando en nombre de la Conferencia Episcopal. Uno se imagina la Conferencia Episcopal. A los obispos, claro. No, ellos representan una iglesia de esos países y se sienten parte y portavoces de una Conferencia Episcopal. Es un paso adelante muy importante. Queremos compartir con ustedes una nota que hicimos hace algunos días en el Encuentro Nacional de Laicos aquí en Buenos Aires. Estuvo presente y brindó su palabra también, una conferencia magnífica, el padre Alexander Agüimelo. Él forma parte de este dicasterio para los laicos y la familia en Vaticano. Vino a hablarnos de muchas cosas, de Cristo Vive también, bueno, y de tantos otros temas que tenemos para preguntarle, para compartir. Hemos podido conversar un ratito, así que le presentamos lo vivido en esta nota. Gracias, Padre, por este ratito, por conversar con nosotros. Y bueno, cuéntenos en principio, en primer término, ¿cuál es el rol de los laicos, ¿no? En esta iglesia en la que el Papa Francisco además nos dice muchas cosas a los laicos? ¿Cuál es el rol de los laicos en la iglesia de hoy? Seguramente el rol que siempre tuvieron, y de todas maneras a partir del concilio con mucho más conciencia, el Concilio Vaticano II, este lugar de presencia en la sociedad, en el mundo,
en primer lugar, como el lugar propio de su acción, de su santificación, donde deben ayudar también a santificar las realidades terrenas, especialmente en la visión también que el Papa Francisco tiene de una iglesia en salida. Eso es muy importante, una iglesia abierta al mundo, una iglesia en diálogo con el mundo, una iglesia también sinodal, o sea, donde todos caminan juntos. Eso significa que la iglesia no son los curas, los religiosos, los obispos, son todos, y la gran mayoría del pueblo de Dios justamente son los laicos. Y el Papa Francisco también tiene muy clara esta idea de que el Espíritu Santo actúa a partir del bautismo en todos los bautizados. Entonces, a partir de la fuerza del bautismo, no por una investidura especial, sino por el hecho de ser bautizados, todos son discípulos misioneros que están llamados a llevar adelante esta iglesia en salida. Pero digamos que el frente de batalla son justamente los laicos, son aquellos que están en más contacto directo con el mundo. Por eso, en una iglesia que quiere ser una iglesia en salida, es muy importante que los laicos asuman su misión. ¿Cuáles son las cosas que en concreto el Papa pide a los laicos, ¿no?, que hagan, y de qué cosas se aparten, ¿no? ¿En qué cosas tenemos que trabajar para lograr esa iglesia en salida? Bueno, son tantas cosas que podríamos decir, pero una, obviamente, no dejarse contagiar por esta mentalidad clericalista que muchas veces está presente en la iglesia, que a veces son los mismos laicos que la cultivan. Después, la importancia de hacer escuchar su voz, no en una actitud reivindicativa, en oposición, pero justamente en una actitud sinodal, una actitud donde el laico asume su rol de complementación del trabajo de los obispos, de los religiosos, y como parte de un cuerpo de comunión que es la iglesia, ¿no? Y obviamente yo diría esta responsabilidad, ¿no?, crecer en la conciencia de corresponsabilidad por la misión de la iglesia, que es no una misión interna de manutención de la iglesia, pero es una misión justamente de transformación del mundo. Entonces, en la medida en que el laico se da cuenta que cuando cultiva su vida familiar, cuando cultiva su vida laboral, cuando cultiva sus vínculos en el barrio, con la gente de su vecindad, está siendo iglesia y está haciendo con que la iglesia transforme el mundo y la sociedad. Todo eso ciertamente es muy importante y el Papa lo acentúa. ¿Cuáles son los caminos o las formas que tenemos los laicos para sembrar la esperanza, para anunciar en el Evangelio en un mundo que está como muy desesperado también por buscar soluciones mágicas a todas las cosas? Yo creo mucho en la fuerza, y creo que Francisco también cree mucho en la fuerza de la testimonianza, ¿no? Es muy importante encarnar aquello que creemos y no entrar, digamos, en peleas inútiles e estériles. Obviamente vivimos en una sociedad plural donde hay visiones de mundo, visiones de sociedad distintas, incluso visiones de iglesia distintas. Pero en la medida en que nosotros anunciamos la alegría del Evangelio, del ser cristiano, la alegría de la familia, de los valores que creemos, estamos colaborando para que la sociedad vea encarnada en nosotros nuestros ideales y que se den cuenta de la importancia de ellos. Hace muy poquito, en el mes de junio, hubo un encuentro en Roma de todos los jóvenes que participaron del sínodo, un encuentro post-sinodal, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tienen los jóvenes en esa multiplicación de los frutos del sínodo? Es un lugar muy importante. El Papa dice que los jóvenes son el ahora de Dios, ¿no? No son la esperanza, no son el futuro, son el presente, y hay que darles este espacio. Todo el proceso sinodal, que duró más de 2 años, fue muy hermoso en ese sentido. Tuve la gracia de acompañarlo de cerca en muchas de sus etapas, de dejar el espacio para que los jóvenes realmente manifestaran su opinión, sus necesidades, por ejemplo, su deseo de ser acompañados por los adultos. No es tampoco acá una perspectiva de oposición, jóvenes contra viejos, al revés. O sea, el Papa habla mucho de la importancia de jóvenes con raíces, jóvenes que reconocen su origen, que beben de la relación con las generaciones anteriores, que se dejan enriquecer por los adultos, especialmente por los mayores. Entonces, los jóvenes necesitan sí de su espacio para poder expresarse con su forma de ser, con su mentalidad, y también que se sientan protagonistas de esta iglesia, o sea, que le demos el espacio para que ellos puedan ser protagonistas, que puedan colaborar en esa iglesia sinodal.
una frase que para mí quedó muy fuerte del documento final del sínodo, que fue de hecho mi experiencia personal, fue que los jóvenes despertaron casi como algo que estaba adormecido, que siempre tenía que existir, pero estaba un poco adormecido. Los jóvenes despertaron la sinodalidad de la Iglesia, aunque sinodalidad es una palabra un poco rara, pero significa caminar juntos, dar espacios. En este esfuerzo que la Iglesia hizo por escucharlos, la Iglesia fue acostumbrándose a escuchar, a hacer participar, que es lo que también en muchos lugares se está ahora expresando con estas experiencias sinodales como iglesias diocesanas, ¿no? Que es algo muy fuerte y bonito que los jóvenes pueden ayudar también a que se dé. ¿Cristo Vive es un documento del Papa Francisco solo para los jóvenes? Claramente no. Seguramente el Papa sabe que los documentos muchas veces son leídos por pocos y criticados por muchos. Pero en este caso yo creo que es un documento más que habría que leer, no tanto para criticar, más para vivirlo y para descubrir este mensaje central. Es una carta de corazón abierto que Francisco escribe para los jóvenes y para la Iglesia en general. El anuncio de que Cristo está vivo hoy es un anuncio que también está, digamos, en el lema de este encuentro, que es para todos. En un momento es algo que nosotros no podemos perder el foco, el centro del Evangelio es anuncio de que Dios nos ama, de que Jesús nos salvó y está vivo hoy, salvándonos en cada situación de nuestra vida, que tiene un amor enorme por nosotros, que quiere vivir en amistad con nosotros, con todos los jóvenes, pero también con los adultos, y que muchas veces esta dimensión del encuentro personal con Cristo la perdemos tan fácilmente. Entonces, de hecho, es una exhortación apostólica postsinodal, pero para ser leída por todos. Por ejemplo, la misión que tienen los adultos en acompañar a los jóvenes, o adultos más o jóvenes más adultos, de acompañar otros jóvenes menos adultos, o acompañar a los niños. O sea, acompañamiento, una iglesia que se acompaña mutuamente, que camina juntos. Eso es muy bonito, que hace el camino juntos. Es algo muy hermoso que Francisco nos invita a vivir. Tenemos ahora además un nuevo compromiso, un nuevo encuentro muy importante, que es el Sínodo de la Amazonia. ¿Cómo los laicos también podemos participar o qué frutos va a dar este encuentro o este sínodo para el bien de la casa común? Sí. Este es un sínodo que personalmente no estoy tan involucrado como estuve en el sínodo anterior, así que no estoy participando en las etapas del proceso, pero seguramente hay que ver el sínodo de la Amazonia como un regalo, porque obviamente los países que no son de la región amazónica a lo mejor pueden sentirse no involucrados, pero el mensaje que va a salir de ahí probablemente para todo el mundo es justamente el mensaje de Laudato Si, de la ecología integral, que no es solamente un tema de la ecología en general, pero la ecología humana en primer lugar, ¿no? O sea, hacer un mundo más humano, una casa donde todos podamos vivir a partir de nuestra valorización del ser humano. La preocupación por el ser humano es lo que nos lleva a preocuparnos por la casa común. Y eso ciertamente es una de las dimensiones del sínodo. Pero también toda la dimensión de la evangelización en lugares donde hay una presencia, digamos así, muy tenue de la iglesia por la grandeza del espacio que hay que ser cubierto, pero también por la poca presencia muchas veces de agentes de pastoral, de sacerdotes, de evangelizadores en toda esta zona. Entonces es un concilio extraordinario que responde a una realidad local, pero que ciertamente va a tener también consecuencias para una visión universal que tenemos de iglesia y para el cuidado de la casa común. La última. ¿Qué opina del Papa Francisco? ¿Pudo entrevistarlo, hacerle un reportaje? Hablaron de muchas cosas, hablaron de María, ¿no? Como madre de todos. ¿Qué piensas del Papa Francisco? Sí, yo soy muy agradecido por haber tenido la gracia de conocerlo antes. Ustedes acá en Argentina tantos lo conocen, ¿no? No es ninguna, ningún privilegio conocerlo, porque tantos convivieron con el Padre Jorge, con Monseñor Bergoglio, y yo tuve la gracia de conocerlo en Aparecida, y siempre me impactó su humildad. Pudimos trabajar juntos en la conferencia, en el encuentro ese de los obispos latinoamericanos en Aparecida del 2007,
Y después, bueno, mantuvimos algún contacto y gracias a ese contacto lo acompañé también en la Jornada Mundial de la Juventud en mi país, donde me pidió que hiciera de intérprete. Y después la gracia de hacerle 2 entrevistas sobre su relación con la Virgen, donde abrió su corazón. Fue algo muy bonito percibir que su visión de la Virgen marca mucho su visión de iglesia, lo que él sueña para la iglesia. Sueña una iglesia madre, una iglesia pueblo, una iglesia misionera, porque así también es su visión de María. Y obviamente ahora no es que tengamos tanto contacto, pero en muchos momentos, en algunos momentos, debido a los temas del dicasterio, tenemos algún contacto y veo que es un gran regalo para la iglesia. Les decía acá en el encuentro que creo que solo con el tiempo vamos a poder valorar lo que Francisco está significando para la Iglesia Universal. Seguramente va a haber un antes y un después y hay que rezar mucho para que él pueda seguir cumpliendo esta misión y llevando adelante este mensaje, que él sabe que está iniciando un proceso, no lo va a concluir porque son procesos históricos que van a llevar años, pero está cambiando mentalidad en la Iglesia y eso es un gran regalo que le agradecemos al Papa argentino. Listo. Muchas gracias. Gracias. Mucho hemos podido conversar con el Padre Agüí, mucho hemos podido también presentarles a ustedes en este semanario, ¿no? Cuántos temas que, queramos o no, se van entrecruzando en los programas, porque hablamos de la importancia de los laicos en la Iglesia, hablamos de la comunicación, hablamos del estilo de vida sinodal de la Iglesia, tantas cosas que, más allá de los temas que tocamos, se van entremezclando transversalmente, los van atravesando transversalmente. En todos los casos vemos una riqueza de la vida de la Iglesia, claro, impresionante, ¿no? Y cómo en distintos ámbitos, distintos actores, de distintas maneras, todo coincide en una gran vitalidad que se va expresando, que en última instancia lo que hace es expresar la fuerza y la belleza del Evangelio, ¿no? Y estaba pensando cuando dijiste la fuerza y la belleza, también pensé en el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Sin él no podríamos. Es el que une todos esos cabos que parecen sueltos, pero que él va conduciendo con mucha... como él la puede conducir nada más. Muy bien, esperamos que este programa les haya gustado, tanto como a nosotros, y por supuesto esperamos reencontrarnos la próxima semana para seguir compartiendo juntos nuestro semanario Orbe 21. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias a vos, Gaby. Gracias a todos por estar siempre ahí. La verdad.